Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Es el final de nuestra serie. Vamos a leer el versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Venceremos es el título de este mensaje. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Nos muestra cartas que el Cristo glorificado dirigió a 7 iglesias del Asia Menor. Esas 7 iglesias existieron en la realidad, pero también representan a tipos de iglesias que han existido a lo largo de la historia. Al final de cada una de estas cartas aparece la frase: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que esos principios se aplican a todas las iglesias, incluyendo a la iglesia de Hogar de Salvación y Alabanza. Es interesante recordar el contexto en que se escribe esa carta. Juan es el último de los apóstoles que queda con vida, fruto de la persecución que ha desatado el poderoso imperio romano en contra de los cristianos. Es aproximadamente finales del primer siglo. El templo ha sido completamente destruido en el año 70 después de Cristo. A esta fecha, el panorama de la iglesia no parece ser muy favorable para los cristianos. Los discípulos, en obediencia a la gran comisión de Cristo Jesús, han ido por todo el mundo a predicar el evangelio. Pero dentro de la voluntad de Dios no solamente está que ellos prediquen el evangelio, sino que también ellos puedan regar con su propia sangre la semilla de su predicación. Santiago, el hijo de Zebedeo, ha sido muerto a filo de espada en Jerusalén. Felipe fue a predicar a Asia Menor aproximadamente en el año 54, fue azotado, hecho prisionero y también fue crucificado. Santiago el justo fue lanzado por los fariseos desde el pináculo del templo y luego que cayó, le cayeron a garrotazos y lo mataron mientras él de rodillas oraba por sus verdugos. Lucas fue colgado en un olivo mientras predicaba en Grecia. Tomás fue a la India a predicar el evangelio y un grupo de sacerdotes paganos lo traspasaron con una lanza, así que murió allá. Santiago, el hijo de Alfeo, fue a predicar a Egipto y la historia dice que allí murió crucificado. Marcos, el escritor del evangelio que estamos estudiando, fue arrastrado por caballos mientras predicaba en Alejandría. Andrés, al llegar a Mesopotamia, fue crucificado en una cruz. Y como si fuera poco, Nerón se encargó de matar al apóstol Pablo, que fue decapitado, y al apóstol Pedro, que fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no era digno de morir como el Señor. Juan ha logrado sobrevivir a pesar de muchos intentos de matarlo. Trataron de freírlo en aceite, pero sobrenaturalmente, dice la historia, que sobrevivió. Así que fue enviado a la isla de Patmos. Imagínense qué estaba pasando por la cabeza de Juan. Imagínense qué estaba pasando por la cabeza de los cristianos perseguidos. ¿Acaso este será el fin de la iglesia? Quizás se preguntaban en aquel momento. Y es en ese momento de mayor oscuridad para la iglesia que Cristo aparece brillando en todo su esplendor y en toda su gloria. Aquel que se presenta como el fiel y el verdadero ha cumplido su promesa de estar con su iglesia aún hasta el fin del mundo. Aquel que dijo que el infierno habría de levantarse contra la iglesia, pero que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, ha cumplido su promesa. Aquel que dijo: en el mundo han de tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo, está cumpliendo su promesa. Iglesia, la batalla no ha terminado. La batalla, la guerra no termina cuando diga el imperio romano: Juan, tu historia no ha terminado, porque tu historia no está en las manos del emperador, tu historia está en las manos de Cristo Jesús. Él se presenta como el alfa y la omega, como el principio y el fin, el que tiene el control de lo que sucede en el principio, lo que sucede en el final,
pero también lo que sucede en el medio. Y eso es todo lo que hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis, su capítulo 2 y capítulo 3, cómo Cristo se presenta a cada una de sus iglesias. Recuérdese que a Éfeso, capítulo 2, Él se presentó como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que siempre está cerca de la iglesia, el que está supervisando lo que ocurre en la iglesia, el que gobierna la iglesia, el que cuida y sostiene a su iglesia. A la iglesia de Esmirna, la iglesia que estaba siendo perseguida, la iglesia pobre, la iglesia que el Señor le dice, ustedes van a sufrir por 10 años. Él se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él les dice, yo no les libraré de la muerte física, pero yo les libraré de la segunda muerte, de la condenación eterna. A la iglesia de Pérgamo, aquella iglesia que estaba donde está el mismo trono de Satanás. Su vida dependía de la espada del emperador. Si el emperador bajaba la espada a esos cristianos perseguidos, le mataban en aquel momento. Pero Cristo se presenta como aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Esa espada Él la usa para defender a su iglesia y esa espada Él la usa para matar a los enemigos de su iglesia. A la iglesia de Tiatira Él se presenta como el Hijo de Dios. La iglesia adúltera de Tiatira, Él se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Aquel cuya mirada penetra lo más profundo de nuestros corazones. Sus ojos de fuego pueden ver el pecado y sus pies de bronce pueden aplastar el pecado, pero Él sigue siendo santo, santo, santo. A la iglesia de Sardis, la iglesia que estaba muriendo, Él se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Como el que tiene el poder del Espíritu y el poder de la palabra para resucitar a una iglesia que está muriendo espiritualmente. A la iglesia de Filadelfia, a Él se le presentó como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, la iglesia fiel de Filadelfia, el que estaba abriendo una puerta para la predicación de la palabra, para el servicio, el santo, el único Dios verdadero, el rey que desciende de David, el que tiene la llave, el que tiene el control absoluto de todo cuanto sucede en el universo, el que tiene todo poder, autoridad en el cielo y en la tierra, para abrir de tal manera que nadie puede cerrar y para cerrar de tal manera que nadie pueda abrir. El domingo pasado vimos la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia que provoca náusea en Cristo Jesús. Y Él se le presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, aquel que es el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho, aquel que es digno de nuestra confianza, aquel que hace y cumple lo que Él promete. Así que Jesús se está presentando a cada una de sus iglesias como un vencedor y está llamando a sus iglesias a vencer. Un llamado a vencer, versículo 21. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él está haciendo un llamado a vencer al que venciere. Una recompensa para el que venza le daré y una garantía de nuestra victoria, así como yo he vencido. Un llamado a vencer al que venciere es la expresión que se repite al final de cada una de las cartas. Al que venza, al que está venciendo. Y la pregunta es, ¿qué debemos nosotros de vencer? En primer lugar, debemos de vencer el pecado. Estas iglesias están batallando en contra de su propio pecado. El pecado ha introducido sus tentáculos dentro de cada una de las iglesias. Pareciera que es un enemigo inofensivo, que es un enemigo invisible, pero que tiene el poder de destruir tu vida, destruir tu familia y de destruir una iglesia por completo. Es como la famosa araña marrón. Se dice que está allá en República Dominicana. Así que si usted ve por ahí una araña marrón, salga corriendo. Esa araña marrón produce una simple picadura. Pero esta simple picadura puede provocar úlceras en la piel y necrosis. En otras palabras, se te empieza en buen dominicano a podrir completamente tu piel. Pero no solamente eso, que ella te inyecta un veneno que destruye todos tus tejidos y que es capaz de afectar el hígado, el riñón, provocarte problemas hepáticos y renales y causarte la muerte. Una simple picadura
de una araña marrón. Así es el pecado, que lo destruye todo y que lo daña todo. El pecado ha introducido uno de sus tentáculos en la iglesia de Éfeso de tal forma que ellos han dejado de enfriar su amor y su devoción por el Señor, su amor por lo demás. Otro de los tentáculos del pecado se ha introducido en la iglesia de Pérgamo, de tal forma que ellos están tolerando el error y las falsas enseñanzas. Se ha introducido en Tiatira, una iglesia que ha sido seducida por la inmoralidad, por la idolatría y por la mundanalidad. El pecado se ha introducido en Sardis de tal forma que esta iglesia está dejando morir la piedad. Es una iglesia que está muriendo, es una iglesia que tiene hojas, pero que no tiene frutos para el Señor. En forma de indiferencia, apatía y tibieza se ha introducido en la Odisea. Una iglesia que se cree autosuficiente, pero que se engaña a sí mismo. Ese es el pecado. Es el enemigo que todos llevamos dentro de nosotros mismos. Dice el príncipe de los predicadores, si no hubiera diablo para tentarte, te tentarías a ti mismo. Si no hubiera enemigos que pelearan contigo, tú mismo serías tu peor enemigo. Si no hubiera mundo, como quiera, sería lo suficientemente malo, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Ellos deben de vencer el pecado, pero en segundo lugar, deben de vencer el mundo. Y el mundo que le está persiguiendo es una gran amenaza para esta iglesia y sigue siendo una gran amenaza para nosotros. En el año 38 después de Cristo, Nerón se sentó en su trono. Y Nerón reinó y persiguió a la iglesia. De hecho, Nerón incendió Roma por 9 días y culpó a los cristianos, a quienes Nerón utilizó como una antorcha encendida para iluminar el Coliseo y para iluminar las calles de Roma. Pero después de Nerón, vez tras vez se fueron sentando emperador tras emperador con una única misión de destruir a la iglesia. En Esmirna han entrado la persecución porque ellos se han negado a adorar al César. Esa persecución ha tocado a la iglesia de Tiatira porque Tiatira se ha negado a participar en fiestas inmorales y en fiestas paganas. Esta persecución ha entrado a la iglesia de Pérgamo porque Pérgamo se ha negado a doblar sus rodillas delante del trono de Satanás. Esa persecución ha entrado a muchas iglesias donde están las sinagogas de Satanás, aquellos que se dicen ser judíos pero que no lo son, falsos creyentes dentro de las iglesias. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Decía un creyente chino, una iglesia perseguida, él decía, la persecución es buena para quienes aman al Señor, pero la persecución es mala para aquellos que solo aman a Jesús un poco. Aquellos que solo aman a Jesús a medias. Aquellos que solamente tienen un compromiso a medias con Jesús. Para ellos la persecución es mala. Dice el pastor Tim Keller, Jesús no murió para que nunca sufrieras. Él murió para que cuando tú sufras, tu sufrimiento sea utilizado por Dios para formar a Cristo en tu vida. Así que esas iglesias, al igual que nosotros, tienen que vencer el pecado, tienen que vencer la persecución, pero en tercer lugar tienen que vencer a Satanás. Satanás se ha introducido dentro de muchas de estas iglesias. Él está atacando a las iglesias desde adentro y desde afuera. Su plan es destruir completamente a cada una de las iglesias. Lo ha hecho matando el amor. Lo ha hecho introduciendo falsas enseñanzas, introduciendo herejías. Lo ha hecho manchando las vestiduras blancas del pecado en la iglesia de Sardis. Lo ha hecho por la persecución desde afuera, pero lo ha hecho desde adentro a través de la comodidad y de la mundanalidad. Segunda de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Por un lado lo ha hecho el mundo atacando la iglesia y cuando no puede de esa manera, introduciendo el mundo dentro de la iglesia. Sin embargo, la estrategia principal que Satanás ha utilizado para destruir a la iglesia es a través de la predicación de la palabra. Es destruir la predicación de la palabra. Es sembrar duda con relación a la palabra.
Esa siempre ha sido su estrategia. La utilizó en Edén. Creó duda en Eva cuando dijo, con que Dios os ha dicho. Sembró la mentira diciéndole, no morirás. Sembró el autoengaño diciéndole, seréis como Dios. Sigue siendo la misma estrategia. Sus métodos no han cambiado. Así que en muchas de esas iglesias, Él ha introducido a los nicolaitas, a los que siguen la doctrina de Balaán, a Jezabel y a aquellos que son también sinagogas de Satanás. Él quiere destruir la iglesia desde adentro. Así que Él sabe que si destruye la predicación de una iglesia, que si destruye el púlpito de una iglesia, esa iglesia se destruirá completamente. Así lo dijo aquel famoso pastor, Donald Van House, pastor de la iglesia presbiteriana de Filadelfia. Él predicó un mensaje tremendo y él explicó cuál sería la estrategia más diabólica de Satanás para destruir a la iglesia. Él dijo, si esta ciudad de Filadelfia fuera completamente gobernada por Satanás, ocurriría lo siguiente, cito, los bares de Filadelfia serían cerrados. Ya no habría más prostitutas en las calles. Ya no habría más pornografía disponible. Si Satanás gobernara la ciudad, las calles estarían limpias y todos los barrios de la ciudad estarían llenos de ciudadanos sujetos a la ley. Se acabarían las groserías y los insultos. Los niños dirían respetuosamente, sí señor, sí señora. Las iglesias estarían completamente llenas de gente. No habría ni siquiera una silla disponible en una iglesia si la ciudad estuviera bajo el control de Satanás. Solamente un detalle. En esos templos, en esas iglesias, no se predicaría a Cristo y a este crucificado. En esas iglesias se hablaría de pláticas religiosas, pero nada de la obra de Cristo. En esas iglesias se hablaría de moralidad, pero sin Cristo. En esas iglesias se hablaría de la preocupación cultural y política, pero no se mencionaría a Cristo Jesús. Se hablaría de pensamientos positivos, de historias inspiradoras, de decrétalo, de descubre el campeón que hay en ti, pero no se mencionaría a Cristo Jesús. Estarían adornadas del cristianismo, pero no habría una realidad interna de Cristo Jesús. Y esto es precisamente lo que pasó en la iglesia de la Odisea. Ellos están celebrando un culto, pero Cristo está fuera de la iglesia, tocando la puerta para entrar. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Muchas iglesias el día de hoy se reúnen en nombre de Cristo, pero Cristo no está ni en su predicación ni en su adoración. El llamado es a vencer el pecado. El llamado es a vencer el mundo. El llamado es a vencer al diablo. Pero ¿cuál es la promesa que Jesús da a su iglesia? ¿Cuál es la promesa para el vencedor? Versículo 21. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Esta iglesia de la Odisea, una iglesia rica, una iglesia autosuficiente, una iglesia que todos sus esfuerzos en esta vida era para ellos construir un nombre, construir una reputación, lograr el éxito. El Señor le dice, si tú me sigues, yo te daré algo más grande que todo eso, más grande que lo que tú puedas perder. Tú te vas a sentar conmigo en mi trono. Qué gloriosa promesa. Como dice 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Ahora, hermano, Jesús no es como estos políticos que prometen, pero no cumplen. Jesús dice, le daré. Y si Él dice, le daré, es porque Él tiene el poder para dártelo. Es porque Él tiene los recursos para dártelo. Es porque Él es el dueño y heredero de todas las cosas. Lo vimos la semana pasada. Él es el principio de la creación. Todo fue creado por Él y para Él. Dice el Salmo 24, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Cristo Jesús, Él es el Rey de toda la gloria. Él es el dueño de todo el universo. Él te dará porque Él es el dueño de todo. En segundo lugar, Él te dará porque Él tiene todo poder y autoridad. Mateo capítulo 28, Filipenses capítulo 2, versículo 9. Él dejó su trono de gloria y se humilló hasta lo sumo. Pero Él recuperó ese trono de gloria a través de la cruz y a través del sufrimiento. Lo más maravilloso que ahora Él quiere compartir
ese trono contigo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Quiénes confiesan que Cristo es el Señor? Qué maravilloso, hermano. Cristo promete compartir su trono contigo. Como si fuera poco, cuando tú vas a la página siguiente, ve a la página siguiente, Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, Juan ve cómo esa promesa está siendo cumplida en el cielo. Apocalipsis 4, versículo 4. Dice que alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados sobre los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Algunos dicen estos 24 ancianos son ángeles. Nada más cierto que eso. Esos 24 ancianos representan a la iglesia. Porque aunque los ángeles también se ven como con vestiduras blancas, a ninguno de los ángeles se le promete reinar con Cristo, se le promete juzgar a todas las naciones. A ninguno de los ángeles se le promete coronas. Pero lo más interesante es que ninguno de los ángeles puede cantar el cántico que estos están cantando. Apocalipsis 5:9, ellos están cantando: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ninguno de los ángeles han sido redimidos por la sangre de Cristo. Hermano, aunque tú no lo creas, y yo no sé la circunstancia que tú estás pasando, un día, hermano, tú reinarás con Cristo Jesús. ¿Quiénes lo creen? Un día todo nuevo será. Un día habrá valido la pena cada lágrima, cada esfuerzo, cada sacrificio, cada vez que te acostaste tarde quizás preparando un sermón, cada sufrimiento, cada vez que fuiste rechazado por causa de Cristo, cada oportunidad de éxito terrenal que tú renunciaste para seguir a Cristo. Nada de eso se compara con el hecho de que tú vas a reinar con Cristo por toda la eternidad. No solamente 1000 años, por toda la eternidad nosotros reinaremos con Cristo Jesús. Cuán grande, hermanos, son las promesas que Cristo ha dado a cada una de sus iglesias. De hecho, a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que estudiamos, Jesús le dice: si vences, te voy a dar a comer del árbol de la vida. Te voy a dar el paraíso de Dios, el paraíso que Adán perdió. Si tú vences, tú vas a tener acceso a ese paraíso de Dios. Recuerda la iglesia de Tiatira, él le dice: si vences, vas a tener autoridad sobre todas las naciones y la vas a regir con vara de hierro. La iglesia de Filadelfia, que no tenía una ciudad porque esa ciudad había sido destruida por los terremotos y vivían en una inseguridad de que si viene un terremoto nos va a destruir, prefirieron mudarse afuera de la ciudad. El Señor le dice: yo te voy a dar una ciudad. Te voy a dar la ciudad celestial, Jerusalén, la celestial. Pero hay algo más impresionante que todas esas promesas que Jesús hace a cada una de sus iglesias. Mire lo que le dice: para que te sientes conmigo, es que tú vas a estar cerca de Él, al lado de Él, tú vas a estar con Cristo compartiendo su trono. Para tú sentarte en un trono, tú tienes que ser un heredero. Para tú sentarte en un trono, tú tienes que ser hijo. Y Él lo está diciendo: como yo he vencido y yo me he sentado en el trono de mi Padre. Así que no simplemente es un lugar en el trono, Él te está haciendo su hijo, Él te está haciendo su heredero. Por eso Filadelfia, Él le dice: si vence, voy a escribir el nombre de mi Dios. Sabe que son los padres que le ponen el nombre a sus hijos. Voy a escribir el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo, porque tú me perteneces. A Sardis le dice: no borraré tu nombre del libro de la vida, y confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A Pérgamo le dice: si vence, te voy a dar a comer del maná escondido, y te daré una piedrecita, y en esa piedrecita escrito un nombre que nadie conoce, sino el que lo recibe. A Tiatira le dice: te voy a dar la estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana es Cristo Jesús. Te voy a dar a mí mismo para que me conozca. Y esa es la iglesia de la Odisea que le dice: te voy a dar para que te sientes a mi lado en un trono. ¿Cuántas promesas nos da
el Señor Jesús. La pregunta es, ¿tenemos un llamado a vencer? ¿Tenemos promesas para el vencedor? Pero ¿cómo podemos vencer? Quizás la pregunta, cuando usted ve a Rocky Balboa, me encanta la película de Rocky, él está derrotado al final en la lona, su enemigo parece que no le ha sucedido nada, pero yo no sé de dónde él saca fuerza y se levanta y sigue peleando, porque el juego no se acaba hasta que no se acaba. La iglesia está en la lona, la iglesia está en el suelo, abatida por la persecución del Imperio Romano. Su enemigo parece que es poderoso. Están contando hasta 10. ¿Cómo podemos nosotros vencer? Versículo 21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No sé si usted se dio cuenta cuando lo leyó, pero ahí está la Trinidad. Ahí está el Hijo, ahí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo comprometiéndose, garantizando la victoria de la iglesia. La iglesia no vencerá, la iglesia no prevalecerá por su propia fuerza. La iglesia prevalece porque el Padre está con nosotros, porque el Hijo está con nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. El Padre está en el trono. Pareciera que el mal está avanzando, pareciera que el mal está ganando. El emperador está en el trono, los cristianos están siendo perseguidos. Muchas iglesias han olvidado su misión. Satanás tiene su propio trono. Pero Cristo abre el telón y le dice, Juan, sube acá. Vaya conmigo al capítulo 4. Sube acá. Y dice el capítulo 4, versículo 4. Y había una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, me dijo, sube acá, te mostraré las cosas que sucederán. Y al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Por encima del trono del emperador, por encima del trono de Satanás, hay un trono que está establecido en el cielo. Hay un trono que está por encima de todo trono. Hay un trono que está ocupado. Hay uno sentado en ese trono. Es nuestro glorioso Salvador. Nuestra victoria está garantizada por el gobierno soberano del Padre. No hay nada en este universo que no sea gobernado por nuestro Dios. Él es quien está moviendo los hilos de la historia para su propia gloria. Por eso nuestra confesión de fe dice lo siguiente. Nosotros creemos que Dios sostiene y gobierna todo. Desde las galaxias hasta las partículas subatómicas. Desde la fuerza de la naturaleza a los movimientos de las naciones. Desde los planes públicos de los políticos a las acciones secretas de personas solitarias. Todo de acuerdo a sus propósitos eternos y de perfecta sabiduría para glorificarse. Pero en tal forma de que Él nunca peca ni condena a ninguna persona injustamente. Su ordenación y gobierno de todo es compatible con la responsabilidad moral de cada una de las criaturas creadas a su imagen. Juan va al mismo cielo, pero Juan no se concentra en el cielo, en el mar de cristal, como cantábamos ahorita. Juan no se concentra en el cielo para saludar como nosotros decimos, yo quisiera ir al cielo para saludar a Abraham, a Moisés, a Pablo, a Pedro. Hay algo que llama la atención de Juan en el cielo, y es que en el cielo hay un trono y todo gira alrededor de ese trono. Hay un trono que es establecido, hay un trono que es inconmovible. Hay un trono que no se desocupa cada 4 años. El que está sentado en el trono está ahí desde el principio y por toda la eternidad. Nabucodonosor se creía ser un dios y terminó comiendo hierba como los animales. Pero hay un trono que estaba por encima del trono de Nabucodonosor, un trono que permanece para siempre. Salmo 93:2, firme es tu trono por toda la eternidad. Mira cómo dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni puede ver.
A Él sea la honra y el imperio. Amén. Y Él empieza a describir, siga conmigo en el capítulo 4, a describir a aquel que está sentado en el trono. Versículo 3. El aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a la piedra de jaspe. Jaspe es como si fuera diamante. Y a la piedra de coralina. Es decir, Él está hablando de la majestuosidad y de la gloria del que está sentado en el trono. Salen destellos de su gloria de ese trono. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. El que está sentado en el trono es fiel. Es el arco iris del pacto que Él había hecho con Noé. Pero el color que se resalta es el verde de la esmeralda, una señal de su gracia y de su misericordia. Alguien decía, Hijo de Dios, el Padre Celestial en su soberanía tiene derecho de hacer contigo su hijo como Él quiera. Pero Él nunca dejará que su soberanía salga de los límites de su pacto, de su fidelidad. Como soberano Él puede desterrarte, pero Él ha prometido que nunca lo hará. Como soberano Él puede dejarte morir, pero Él ha dicho que no te dejará y que no te desamparará. Como soberano Él puede hacer que sufras más de lo que puedas resistir, pero Él en su fidelidad ha prometido que juntamente con el sufrimiento, con la tentación, Él te dará la salida de escape. El que está en el trono es majestuoso, es glorioso, es fiel. El que está en el trono es poderoso. De su trono salían relámpagos, truenos, voces. ¿Se recuerdan al monte de Sinaí? Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Él es poderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay necesidad que Él no pueda suplir. No hay enemigos que Él no pueda vencer. El que está en el trono es todopoderoso. Como si fuera poco, el que está en el trono es santo. Versículo 6. Delante del trono había un mar de cristal que representa su santidad. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Son querubines. El primer ser viviente semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero semejante al hombre, el cuarto semejante al águila. Y la mayoría se detienen ahí, qué significa el león y qué significa el becerro, pero el centro de atención está en aquel que está sentado en el trono y los 4 seres vivientes que tenían 6 alas, como los serafines de Isaías 6, y alrededor del trono estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. El que está en el trono es santo. El que está en el trono es digno de nuestra adoración porque Él es glorioso, es majestuoso, es fiel, es poderoso, es santo. Lo más lógico es que Él es digno de nuestra adoración. Y siempre, versículo 9, que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que representan a la iglesia se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú vas a recibir una corona, pero inmediatamente tú recibas esa corona, tú la vas a lanzar delante del que está sentado en el trono, porque esa corona no es fruto de su esfuerzo, sino fruto de la fidelidad de Dios sosteniéndote hasta el final. En el cielo hay uno que está sentado en su trono. ¿Quién es ese? No se menciona el nombre, ese es Dios, el Padre que está sentado en el trono. Así que yo no sé lo que tú estás pasando. No sé qué cosas se están afanando. No sé qué te está robando el gozo en esta mañana. Pero hay uno que está sentado en el trono, que es majestuoso, que es glorioso, que es fiel, que es poderoso, que es santo y que es digno de toda tu adoración. La iglesia vencerá, la iglesia prevalecerá, porque esta victoria está garantizada por el Padre que está sentado en el trono, pero esa victoria está garantizada por la obra del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Independientemente del pecado de cada iglesia, independientemente de las circunstancias que está atravesando cada iglesia, el Espíritu Santo tiene algo que decir a cada una de sus iglesias. Es la obra del Espíritu a través de la predicación de su palabra. Algunos dicen, tenemos al Espíritu Santo, pero no queremos nada con la palabra. Otros dicen, tenemos la palabra, somos fuertes en la palabra, pero no tenemos al Espíritu Santo.
Los que tienen el Espíritu Santo sin la palabra, eso es desorden. Los que tienen la palabra sin el Espíritu Santo, eso es letra que mata. Nosotros tenemos que tener al Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está donde su palabra es predicada con fidelidad. Es el Espíritu Santo obrando en medio de la iglesia para darle poder para vencer el pecado. Desecha el pecado y desea la palabra como niños recién nacidos. Es el Espíritu Santo dándole poder a la iglesia para vencer al diablo. Sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Es el Espíritu Santo dándote poder para soportar el sufrimiento, para soportar la persecución. Así, hermano, que nuestra victoria está garantizada por el Padre, está garantizada por la obra del Espíritu Santo, pero también está garantizada por la obra de Jesucristo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Hay uno que venció y que nos hizo más que vencedores por medio de él. Y si a usted le queda duda de que Cristo venció, vaya conmigo al capítulo 5 de Apocalipsis, una hoja después. Vi de la mano derecha del que estaba sentado en el trono que había un libro que estaba escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. Y hubo un ángel que gritó: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién es digno de llevar a cabo el plan de Dios para la humanidad? ¿Quién es digno de gobernar el universo, de gobernar la historia? ¿Quién es digno de llevar a cabo el plan de redención y de salvación para los escogidos? ¿Quién es digno de ejecutar los juicios de Dios? Versículo 3. Nadie era digno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno, ni debajo de la tierra. Nadie era digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Así que Juan está llorando. Juan está llorando porque no aparece nadie lo suficientemente digno. Él está llorando porque quizás él piensa, bueno, la iglesia fracasó, el plan de Dios fracasó. Él está llorando porque quizás piensa, la maldad ha seguido avanzando. Los emperadores están matando a los cristianos. Versículo 5, un versículo glorioso. Aparece alguien detrás, aparece alguien en la escena que le dice: Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Cristo Jesús ha vencido. Nuestra victoria está garantizada por la victoria de Cristo Jesús. Versículo 6, y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, símbolo de su poder, que tenía 7 ojos, símbolo de su omnisciencia, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nuestra victoria está garantizada por la obra gloriosa de Cristo Jesús. Venceremos por medio de la sangre del Cordero, venceremos por medio de la obra de Cristo Jesús, venceremos el pecado, la persecución, al mundo, al diablo, a través de la obra de Cristo Jesús. Lo más lógico que podemos hacer en esta hora es unirnos al coro de los ángeles y al coro de los redimidos. Porque a veces, hermano, parece que el mal va avanzando en nuestra sociedad. Hay tanta maldad, hay tanta corrupción, políticos que se roban el país completo. Hay tanta violencia, personas que matan a la esposa, a la mamá, a la hermana. Hay tanta oposición al evangelio, hay una agenda de inmoralidad en nuestra sociedad. Pareciera que el mal está avanzando. Pero un día la luz de Cristo traspasará la oscuridad. Un día todo nuevo será. Un día venceremos y reinaremos con Cristo por siempre y para siempre. No porque lo diga yo, sino porque nuestra victoria está garantizada por el Padre, está garantizada por la obra del Espíritu Santo y está garantizada por la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ponte de pie y vamos a adorar. Vamos a pedirle a los músicos que vengan. Y vamos a unirnos al cántico de los redimidos. Y el cántico de los redimidos que aparece en el capítulo 5, versículo 9. Ellos dicen que cantaban un nuevo cántico que tú puedes cantar en esta hora. Y ese nuevo cántico dice: digno eres de tomar el libro
de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, dígalo conmigo, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Adoremos a aquel que es digno de nuestra adoración. Señor le bendiga. Sabes que el mundo está roto, y que el mal está avanzando, pero sabes que la luz traspasará la oscuridad. Quieres ver que todo nuevo un día será. La creación está gimiendo, está cerca un nuevo reino. Será la gloria del Señor que en medio nuestro alumbrará. Y es bueno recordar esta verdad. Hay alguien que es digno. Hay alguien que es digno. Hay alguien así. Hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir. Aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y que nos dio libertad. Él es digno, será digno del poder y la gloria. Él es digno, será digno, Dios no. Lo es, aleluya. En verdad nos ama el Padre, y su espíritu se mueve. Así es. Y Jesús nuestro Mesías por su amor nos sostendrá. Así es. Con nosotros volverá Dios a morar. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir. Aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y quien nos dio libertad. De todo pueblo y región, de cada lengua y nación, sacerdotes nos hizo para reinar con Cristo el Señor. Y Él es digno del poder y la gloria. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno, Dios no. Él es, todos juntos. Él es
Aleluya, Él es Amén. digno.